¿Qué tal? Muy buenas a todos. Bienvenidos a otro nuevo capítulo de Gramática Turca sin mamoneo. Estamos aquí reunidos con Lincesito para hablar un poco hoy de dos cosas. Hoy vamos a ver el acusativo, que veo que lo habéis pedido mucho. Habéis de hecho pedido mucho en los comentarios a los vídeos que hablemos de los casos gramaticales. El acusativo posiblemente sea el más complicado de entender para un español, así que vamos a tratar hoy el acusativo en profundidad. Y la otra cosa que me habéis pedido todo el mundo es el puto sufijo dic de los cojones. Que sí, que el sufijo es muy complicado, yo lo entiendo. Hoy no vamos a ver todo lo que es el sufijo dic porque es un mundo. A ver, es el sufijo más complicado de la lengua turca, es posiblemente el que tiene más usos, así que, en fin, es una cosa que no vamos a poder verla hoy. Vamos a tener que tratarla en varios vídeos. Entonces, hoy vamos a ver un uso del sufijo dic y en los siguientes vídeos, conforme vaya pasando el tiempo, pues iremos viendo más cositas y iremos añadiendo vueltas de tuerca al tema, porque, a ver, es que es muy complicado, es muy complicado. Pero esperarse un momento, porque antes de pasar a la gramática y antes de pasar a los sufijos y al dic y al acusativo, etcétera, quiero hacer un anuncio que es importante para el canal. El canal ha ido creciendo bastante, entre otras cosas porque los vídeos de gramática turca están teniendo un exitazo y entonces alguno me ha pedido en los comentarios, por ejemplo, si se puede dar clase, etcétera. Entonces, yo he pensado una cosa que puede ser una solución intermedia entre yo estar aquí hablando con vosotros en los vídeos y en los comentarios y el dar clase. Esa solución intermedia, que creo que puede ser muy positiva y a muchos de vosotros puede interesar, es el Patreon o el Patreon, si sois muy pijos. Entonces yo me he sacado una cuenta de Patreon, en la descripción del vídeo encontraréis el enlace. ¿Y qué es lo que voy a hacer en la cuenta de Patreon? Vamos a ver, lo siguiente. Hay un nivel que va a ser 3 pavos, que eso es simplemente para las personas que queráis apoyar lo que ya se está haciendo en el canal de YouTube. Porque yo al final estoy aquí un poco trabajando y compartiendo lo que yo sé, y entonces si queréis simplemente apoyar la labor que estoy haciendo yo aquí, pues he puesto como ese nivel primero. Hay un segundo nivel que ese va a incluir, además de mi personal agradecimiento, etcétera, va a incluir material que yo voy a ir subiendo. Voy a ir subiendo cosas de gramática, voy a ir subiendo lecturas, voy a ir subiendo audios también para que podáis practicar. Voy a intentar encontrar textos leídos para que podáis tener una lectura apoyada en un audio que os sirva para aprender a pronunciar mejor, para mejorar las cosas que ya sabéis, practicar la gramática, etcétera. Voy a ir subiendo poco a poco, todas las semanas iré subiendo cositas, y después, por último, para las personas que quieran contribuir de la máxima manera al canal, habrá un tercer nivel que incluirá, además de eso, material adicional, material extra para las personas que quieran hacerlo. Los vídeos no van a parar, obviamente. Yo voy a seguir subiendo vídeos de gramática turca sin mamoneo porque, a ver, porque me gusta, porque me lo paso bien, porque os sirve a vosotros y porque a mí lo que más me gusta ante todo es compartir lo que sé. Pasa es que además de eso también me gusta comer y me gusta poder vivir y etcétera, y entonces pues es una manera de ganarse el dinero como cualquier otra cosa, porque al final estoy dando clase un poco. Entonces, las personas que queráis contribuir, las personas que estéis interesadas en dar algo, las personas que estéis interesadas en acceder al material que yo vaya subiendo, etcétera, pues se apuntan al Patreon y genial, y si no, pues los vídeos, a ver, los vídeos yo los voy a seguir subiendo de cualquier manera. Así que, sin más dilación, pasamos ahora a la gramática. Vamos a ver el acusativo. Primera lección del acusativo. El acusativo en turco no es exactamente acusativo. Sé que es muy irónico empezar así, pero es que es la verdad. El acusativo, tal y como lo entendemos en la gramática de otros idiomas, por ejemplo, ¿qué idiomas tienen acusativos? Pues, por ejemplo, el alemán tiene acusativo, el latín tiene acusativo, el árabe tiene acusativo. El acusativo es un caso muy común en muchos idiomas. El ruso lo tiene, el polaco lo tiene, el checo lo tiene, bueno, casi todos los idiomas que tienen declinación tienen una forma de acusativo.
¿El turco tiene acusativo? Sí, lo tiene, pero es un caso muy particular. ¿Por qué? Porque realmente lo que se hace en turco es lo que se llama caso definido. Esto lo explica muy bien en una gramática que tengo yo, que subiré de hecho algunas cosas de esa gramática para los que quieran apoyarse en el Patreon, subiré extractos de esa gramática porque me parece que la explica muy bien. Es una gramática que es un poco antigua, es una gramática escrita por un señor inglés a principios de los años 30, creo, más o menos, pero el señor, a ver, es que el señor sabía turco, entendió muy bien el idioma y entonces lo explicó muy bien para gente que era de fuera. Entonces, ¿qué es lo que dice este señor? Que a mí me parece que es muy razonable, porque realmente creo que es así, que lo que tiene el turco es un caso definido. ¿A qué se refiere con esto? Bueno, pues vamos a repasar el ejemplo básico de lo más básico que podemos hacer del acusativo. Por ejemplo, bir kitap okuyorum, o kitabı okuyorum. Ajá. Ahora tenemos un problema. ¿Por qué? Porque aquí se ve claro lo que decía este señor cuando habla de caso definido y no de acusativo. ¿Qué queremos decir con esto? Lo que queremos decir es que lo que marca el acusativo en turco, lo que define si se usa acusativo o no, es si el objeto, que es el objeto del verbo, está definido de alguna manera, es decir, si es un objeto concreto que nosotros queremos marcar de alguna manera. Cuando nosotros decimos bir kitap okuyorum, o sea, literalmente estoy leyendo un libro, es un libro, puede ser cualquiera, yo no estoy refiriéndome a ningún libro en concreto, estoy refiriéndome a un libro, cualquiera, o sea, no estoy concretando nada. Si digo o kitabı okuyorum, me estoy diciendo, estoy leyendo aquel libro, no cualquiera, no ese, no ese, no este, estoy leyendo aquel libro. Y entonces sí utilizamos el acusativo. Este caso es lo más sencillo del mundo, es simplemente un verbo que requiere un objeto directo muy obvio y le ponemos la marca cuando hace falta, que es cuando el objeto está definido. ¿Qué es lo que pasa? El turco es un idioma muy complicado, muy complicado. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos saber además de que cuando estamos hablando de objetos directos como un libro en la frase yo leo un libro, hay cosas más complejas? Por ejemplo, veíamos en el capítulo anterior oraciones enteras subordinadas, por ejemplo, İstanbul'a gitmemi anne istiyor. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es el sujeto de la frase? El sujeto de la frase es anne, que es mamá. ¿Cuál es el verbo? İstiyor. Es el verbo conjugado, istiyor. Y ahora teníamos el problema de qué hacemos con la frase subordinada. Es decir, en la frase lo que significa es quiero que, o sea, mi madre quiere, o sea, mamá quiere que yo vaya a Estambul, y entonces aquí veíamos el otro gran caso de entender el acusativo en turco. El acusativo en turco, como en esta frase que es ¿qué es lo que yo quiero? Lo que yo quiero es que vayas a Estambul. Entonces, para un turco, como eso se ha convertido en un sustantivo, el gitmem se ha convertido en un sustantivo, podemos añadirle el acusativo como si fuese kitap. Exactamente igual. Bueno, pues si entendéis esta mentalidad, habéis entendido cómo funciona no solamente el acusativo, sino cómo funcionan los casos en turco en general. Es decir, porque lo particular que tiene el caso turco es que, como todo se puede transformar en cualquier otra cosa, yo puedo transformar un adjetivo en un sustantivo, puedo transformar un verbo en un sustantivo, yo puedo convertir todo en cualquier cosa en función de los sufijos que utilizo. Y esa es la clave. Entonces, si yo tengo un verbo, utilizo el sufijo me que veíamos el otro día y le pongo el caso acusativo, pues he acabado. O sea, siempre que entendáis que el acusativo es lo que pide el objeto directo del verbo, y siempre que sepáis que ese objeto directo puede ser cualquier cosa, incluyendo un verbo, entonces podemos entender bien las consecuencias que tiene todo esto. Lo vamos a poner ejemplos, o sea, esto no se va a acabar aquí, ahora vamos a poner un puñado de ejemplos para que veáis lo que
quiero decir, y además esto nos sirve para enlazar con el siguiente tema de gramática que veíamos hoy, que es el puñetero sufijo dic de los cojones, que yo sé que es complicado y vamos a verlo. Tiene sentido lo del acusativo y que del acusativo pasemos a esto porque, como vamos a ver, el sufijo dic es una forma de sustantivización. Bueno, vámonos con los ejemplos. En el primer ejemplo veis aquí una oración muy sencilla, en la que hemos puesto antes cuando estaba hablando, bukistabe o cuyorum. Aquí veis la forma del sufijo, es simplemente esta i que se pone al final, bukistabe. Y veis también el sentido del caso, o sea, la función que cumple el caso es simplemente expresar el objeto directo determinado de un verbo. Cuando el objeto es indeterminado, pues no se pone nada. De hecho, aquí os he puesto algunos ejemplos clásicos, sobre todo pasa mucho con las bebidas y cosas de estas, ¿no? Bire chiorum, kahve chiorum, sigare chiorum. Nadie dice birayi ichiorum, o nadie dice kahveyi ichiorum. Eso sería como decir bebo este café o bebo el café, pero el café no es un sustantivo determinado, por decirlo así, es una bebida, es una cosa que no es que sea abstracto, es simplemente que es incontable, lo que en español se diría un sustantivo incontable. La gracia es que, por ejemplo, en turco cigarro es un sustantivo incontable. Nadie dice sigara içiyorum, la gente dice sigara içiyorum. Y eso es lo que viene a decir fuma. O sea, yo fumo, sigara içiyorum, fumo. La otra cosa que tenemos que tener en mente, además de lo anterior, es que puede acompañar a un verbo. Lo veíamos en el capítulo anterior como con el adlastirma, con la sustantivización, se utilizaba también el acusativo y se ponía exactamente igual que cualquier otro sustantivo, porque al final lo que tenemos aquí es eso, ¿no? Aquí os pongo una oración, da gitmeis seviorum, al final, ¿qué es lo que yo quiero? Es decir, ¿cuál es el objeto directo de ese verbo? ¿Qué es lo que a mí me gusta? Lo que a mí me gusta, lo que yo amo es ir al monte. Entonces, ¿qué es lo que amo? Ir al monte. Luego, ese ir al monte tiene que ir en acusativo. Entonces se pone el verbo en su forma sustantivada y se pone después el acusativo como cualquier otra cosa. Lo mismo sucede cuando utilizamos otros verbos como por ejemplo soy la mec, es decir, decimos exactamente lo mismo, es decir, ponemos lo que va a ser el objeto directo del verbo, que en este caso sería otro verbo más, gitmek sería el objeto directo, entonces eso lo convertimos en un sustantivo, le ponemos el posesivo porque sería mi ir, y entonces eso es lo que dice la madre, es decir, annem, mi madre, bana, a mí, sivasa, a sivas, gitmemi, soy lede. ¿Qué me dijo mi madre? Que fuese a sivas. Entonces, digamos, el objeto directo del verbo decir sería mi ir a Sivas. ¿Qué es lo que me dijo mi madre? Que fuese a Sivas. Un uso que la gente no suele comprender esto bien, pero al final cuando examinamos el uso del genitivo en turco, y esto pues se puede dejar para otro vídeo también, examinarlo el genitivo en profundidad y verlo esto al completo, pero en el genitivo en turco encontramos también el uso de este sufijo como forma de determinar el sustantivo. Aquí os pongo un ejemplo, un ejemplo de manual, o sea, esto lo podéis encontrar en mis oraciones y seguramente os habréis topado con esto ya, pero bueno, lo repito aquí porque quiero que veáis cómo este mismo sufijo es el que, junto con el genitivo, forma la determinación del sustantivo. Por ejemplo, Kardeshimin Arkadashe, el amigo de mi hermano. Claro, no es cualquier amigo, es el amigo de mi hermano, está determinado. Entonces no es Arkadash, es Arkadashe, porque está determinado. Entonces al final este sustantivo va exactamente igual como si fuese en acusativo, porque claro, lo que he dicho antes, que realmente el acusativo no es acusativo, el acusativo es caso determinado. Esto se compara muy bien y se ve perfectamente que es una cosa singular del turco el uso en este contexto cuando se lo compara con otras lenguas que utilizan también genitivo y acusativo. Yo he puesto aquí el latín, que es muy próximo al español, o sea, el español viene del latín, vaya, o sea que más próximo no puede ser. Y entonces, pues lo veis aquí, ¿no?
Annenen choyu sería el niño de la madre. Y cuando lo transformamos en latín, puer matris, lo que vemos es que la partícula que aparece en choyuk, porque la palabra en turco para niño es choyuk, no tiene traducción al latín. La partícula que se le ha añadido a choyuk y que lo convierte en choyu no existe en latín. En latín la cosa definida va en nominativo, va en su forma normal, no va declinada. ¿Por qué? Porque en la gramática latina pues se entiende que no hace falta, va en nominativo. Pero claro, en turco sí, porque claro, en turco se entiende que ya no es cualquier niño, es el niño de la madre. Luego está determinado, no es un sustantivo cualquiera, es un sustantivo que va determinado por otro sustantivo. Y precisamente por eso debe de ir en ese falso acusativo, que no es acusativo en verdad, sino que es más bien, podríamos llamarlo determinativo, porque determina el sustantivo, lo define. Señor Dios mío de mi arma, por Dios, ayúdame. Vamos a ver, el sufijo dik. Yo sé que es muy complicado, vamos a verlo en fases, no voy a explicarlo todo en un día porque, a ver, es que es muy complicado y puede causar muchos problemas y mucha confusión. Entonces creo que es más razonable, en lugar de hacer como el capítulo pasado, que hice, el capítulo me quedó casi 40 minutos de capítulo con una barbaridad de cosas ahí metidas, con este sufijo que es todavía más complejo que el otro, porque el sufijo de la sustantivización, el adlastirma que vimos la semana pasada, en el capítulo anterior, es relativamente sencillo de entender. Esto es la joya de la gramática turca. Entonces, con calma. Entonces, lo que vamos a ver hoy es la forma de convertir el verbo que nosotros queramos en un adjetivo de otro sustantivo. Es decir, lo primero que hay que saber del sufijo dik. El sufijo dik es una manera de introducir una oración relativa. Otra de las muchas maneras que hay de introducir una oración relativa. En el capítulo anterior, en el capítulo 2, cuando hablábamos del sufijo ma, me, del adlastirma, veíamos que al final lo que estamos haciendo es construir una oración relativa y meterla dentro de una frase normal, ¿vale? Y esa es una de las maneras que hay de introducir una oración relativa. ¿Qué es lo que pasa? Que hay otras maneras. De hecho, en el capítulo primero, cuando hablamos de los participios activos, en los participios activos lo que hacíamos es una operación muy parecida, que es transformar un verbo que ya teníamos, por ejemplo, gitmek, lo transformábamos en un adjetivo, giden, el que va. Y entonces yo puedo decir ahora, ese adjetivo lo puedo poner delante de un sustantivo normal y corriente, por ejemplo, İstanbul'a giden araba, que creo que era uno de los ejemplos que poníamos la otra vez. İstanbul'a giden araba. Y eso puede ser el sujeto de una frase perfectamente. Y ahora, lo que hacemos nosotros cuando utilizamos el sufijo dik es hacer una operación parecida, solo que a muchos niveles. ¿Por qué? Porque el sufijo dik nos vale para transformar el verbo en un adjetivo, como vamos a ver hoy. Hoy vamos a ver la parte de adjetivar un verbo usando el sufijo dik, o nos puede servir para transformarlo en un sustantivo, como con el ma y el me, con la diferencia de que el tipo de oración subordinada que vamos a introducir con el dik va a ser muy diferente, pero en esencia digamos que ese es el mecanismo. El dik funciona así: o transforma en un adjetivo o transforma en un sustantivo. Y hoy vamos a ver lo primero, transformar las cosas en un adjetivo. Para transformar cualquier verbo en un adjetivo, como lo que vamos a hacer hoy, es una operación relativamente sencilla. Vamos a coger, hemos dicho antes, por ejemplo, la oración bir kitap okuyorum, ¿no? Yo leo un libro. Bueno, pues vamos a transformar eso con el sufijo dik en otra cosa. Vamos a verlo. Primero, cogemos, como siempre, la raíz del verbo. Del verbo okumak tenemos la raíz oku. Esa es la raíz de leer. Entonces le añadimos el sufijo dik. Okuduk. Okuduk es algo muy abstracto.
De hecho, el okuduk os puede resultar muy familiar si habéis visto otro sufijo que realmente es el sufijo dik, pero camuflado, y que se da muy al principio de la gramática turca porque es fácil de entender, que es okuduktan. ¿Recordáis eso? Seguramente algunos lo habréis visto. Okuduktan sonra markete gideceğim. Okuduktan sonra markete gideceğim. Después de leer iré al mercado, ¿vale? Realmente el sufijo diktan, en este caso duktan o kuduktan sonra, es el sufijo dik. Es el mismo sufijo, solo que tiene además una partícula añadida que es la partícula que exige en realidad la palabra sonra. Sonra, que significa después, igual que en español se dice después de, en turco se dice sonra es después y ese de es el dan. Entonces, okuduk es el leer, por decirlo así, y es okuduktan sonra, después de leer markete gideceğim, iré al mercado, por decir algo, como hemos dicho antes. Bueno, pues ese okuduk, le quitamos el tan y nos quedamos con el okuduk, eso es lo que nos queda cuando le añadimos el sufijo a la raíz del verbo. Ahora bien, esto, el okuduk, no significa nada, o sea, eso no significa nada. Vamos a convertirlo en un adjetivo y vamos a añadirle para eso el pronombre, o sea, el sufijo de el pronombre personal de la primera persona del singular. ¿En qué se convierte esto? Pues le añadimos el sufijo como se lo añadiríamos a cualquier otro sustantivo y entonces lo que nos queda es okudum. Okudum. Entonces, el okudum, ¿eso qué es? Okudum es que yo leo. La manera más inteligente de traducirlo sería que yo leo. ¿Por qué? Vamos a añadirle otro paso más. Okuduğum kitap çok güzel. ¿Qué ha pasado ahí? El çok güzel, todo lo entendemos. Muy bonito. Precioso. El okuduğum, esa es la parte interesante. Okuduğum kitap çok güzel. ¿Qué es lo que es güzel? El kitap, el libro. Kitap çok güzel. Okuduğum kitap çok güzel. El libro que yo leo, el libro que estoy leyendo, es bonito. Ahí está la diferencia. Y esto lo podemos hacer con cualquier verbo, con cualquier objeto. Podemos decir, por ejemplo, gittiğimiz yer uzak mı? ¿El sustantivo cuál es? El yer, lugar, yer. Y lo otro lo entendemos. Uzak mı es preguntando si está lejos. Yer uzak mı, el lugar está lejos, pero no es cualquier lugar, es gittiğimiz yer. El lugar al que vamos, lo que hacemos es convertir el verbo en un adjetivo de otro sustantivo. Es el lugar al que vamos. El lugar al que vamos está lejos. Gittiğimiz yer uzak mı? O el ejemplo de antes, okuduğum kitap çok güzel. El libro que leo, el libro que estoy leyendo, es bonito. Y ahora, ahora tranquilizarse que vamos a poner más ejemplos. Pero esto, en esencia, es el primer uso, porque ya os digo que hay muchísimas cosas que vamos a meter aquí con el tiempo en los siguientes capítulos. Pero el primer uso que tiene, el más sencillo de entender, es este. Convertir el verbo en un adjetivo. Bueno, pues vamos con los ejemplos. Aquí vamos a poner solamente ejemplos sencillitos, muy sencillitos, para que empezamos a entender el sufijo poco a poco. Ya os digo que vamos a ver esto en varios capítulos. Vamos a ver. Aquí, por ejemplo, sürdüğü araba, el coche que él o ella conduce. La U final designa solamente la tercera persona singular. Como sabéis, en turco no hay distinción de género entre él y ella en la tercera persona singular. Así que es sürdüğü araba, el coche que él o ella conduce. Fijaos que araba es el sustantivo y
delante del sustantivo, como suele haber en turco, el adjetivo se pone delante, pues este verbo, el verbo sürmek, que es conducir, se ha puesto de manera adjetivada. Y se le ha puesto como si fuese realmente un sustantivo al que le puedes poner un posesivo, en este caso el posesivo de la tercera persona. Entonces al final este está funcionando como un sustantivo al que le pones un pronombre personal, el tuyo, mío, suyo, etc. Y funciona, el conjunto funciona como un adjetivo. Sürdüğü araba, el coche que él o ella conduce. ¿Qué es lo que pasa? Pues que, claro, es una forma muy rara porque funciona morfológicamente, él mismo solo funciona como un sustantivo, dentro de la oración cumple la función de un adjetivo porque al final está definiendo el nombre, pero cuando lo traducimos al español, por ejemplo aquí, tenemos que traducirlo como toda una oración relativa. Fijaos que todo lo que en español es una oración relativa, 3 palabras en español es únicamente una palabra en turco. Porque toda la oración subordinada se comprime para ser esa única palabra. Es de las cosas fascinantes del turco y la razón por la que os digo que me parece que es una de las lenguas más interesantes del mundo, vaya. Aquí os pongo otro ejemplo, es del mismo estilo. Si veis la frase en turco, aldığımız ev, podéis identificar muy fácilmente el sustantivo, ev es casa en turco, y entonces el aldığımız viene a ser que compramos. Almak es comprar, aldık es la sustantivización y ahora le añadimos el posesivo. El resultado es aldığımız sería que compramos. La casa que compramos, aldığımız ev. De nuevo, otra vez, o sea, eso es que se os tiene que meter en la cabeza, esto en esta función, aunque esto no parezca un adjetivo, es un adjetivo, está funcionando como un adjetivo. Hay un nombre y delante del nombre se pone un adjetivo. Todo lo que está delante de ev está determinando la palabra. Aldığımız está determinando la palabra ev. No es cualquier casa, es la casa que compramos. Aldığımız ev. Otro ejemplo, más de lo mismo. Vamos a ver os voy a poner otro más y lo vamos a dejar aquí porque ya os digo que vamos a volver a esto muchas veces. Pero bueno, con esto por lo menos tenéis un principio. Onların yazdığı mektup. Identificad siempre primero el sustantivo. Mektup, carta. Pues todo va a ir alrededor de la carta. Así que nos vamos a la carta. Entonces, ¿cuál es la carta? ¿Qué tiene esa carta? Bueno, pues nos vamos a la palabra justo anterior, yazdığı. Y aquí nos suena. Vemos el dedik otra vez ese, lo quitamos y nos queda la raíz. La raíz es escribir. Y después vemos delante el onların y entonces ya sabemos qué es lo que es la carta que ellos escriben. Onların es el genitivo de ellos, yazdığı la carta, o sea, perdón, que ellos escriben, o sea, el yazdık aquí está puesto con la tercera persona del singular, que la tercera persona singular y del plural se confunden en turco, por eso es necesario en este caso poner onların para que sepa que es de ellos. Onların yazdığı mektup, la carta que ellos escriben. El yazdığı está marcando aquí que es el adjetivo que está marcando que es la carta que están escribiendo ellos. Yo sé que es confuso y muy difícil este sufijo, pero es que hay que dominarlo y, en fin, poco a poco. Por último, esta es una cosa que me interesa que veáis bien y que entendáis bien porque esta expresión es lo que se llama una lexicalización, es decir, cuando un sufijo que es recursivo, es decir, que se utiliza de forma natural y repetitiva en el lenguaje, tiene un significado concreto que se acaba apartando casi de lo que significa el sufijo originalmente, pues a esa expresión se la llama lexicalización, porque se ha convertido ya en parte del vocabulario, por decirlo así, ya no es solamente un sufijo que se pone, sino que forma parte del vocabulario. Entonces, cuando utilizamos esta frase, por ejemplo, sevdiğim renk, claro,
La traducción literal siguiendo lo que sería el sufijo es el color que yo amo. Eso sería, o el color que me gusta. Eso sería la traducción más literal. ¿Qué es lo que pasa? Pues que esa forma de decir el color que amo, que sería simplemente el repetir el sufijo de forma natural, se traduce en este caso por mi color favorito. Porque claro, es el color que amo, o sea, pues, ¿cuál es el color que amas? Pues tu favorito, ¿no? Entonces, aquí en este caso hay pocas expresiones lexicalizadas en turco de esta manera, pero esta es una de ellas, así que ya lo tenéis. Además, el querer decir que algo es favorito es una cosa muy natural, así que ya lo sabéis. Sevdiğim renk, mi color favorito. Si queréis utilizarlo, solamente tenéis que poner el posesivo que queráis. O sea, sevdiğin renk, terminado en N, sevdiğin renk es tu color favorito. Sevdiği renk sería su color favorito, de lo de ella. Sevdiğimiz renk sería nuestro color favorito. En fin, solamente tenéis que añadir el posesivo. Como veis, realmente no es complicado. Lo que pasa es que es tan diferente que, claro, cuesta muchísimo replantear la frase desde el español para construirla en turco, pero, en fin, poco a poco. Muchísimas gracias por ver los vídeos. Espero que os guste, dadle a like y suscribíos si queréis más. Nos veremos dentro de poco con otro capítulo de gramática turca sin mamoneo. Continuaremos con el sufijo dik de los cojones. Y recordaros también que el Patreon va a estar disponible, iré subiendo cosas muy pronto y además os recomiendo que veáis otros vídeos que yo tengo en el canal. Hay un par de reseñas que he hecho de libros en turco que os pueden servir para ver si entendéis todas las cosas. El texto lo escribí yo y me lo corrigió un amigo turco para añadirle más naturalidad al lenguaje. Y utilizo casi todos los sufijos que hemos estado trabajando, incluyendo el dik, quizá a otro nivel, pero igual os puede servir para entender algunas cosillas o para comprobar vosotros también cuánto nivel de conocimiento tenéis. Así que os recomiendo que veáis los vídeos. Si os interesa, por ejemplo, podría subir los vídeos otra vez pero con subtítulos para vosotros. También os recomiendo que veáis un mini documental de 10 minutos que hice cuando estuve en Turquía la última vez. Tuve la posibilidad de ir a Turquía justo antes de la pandemia y subí un pequeño vídeo documental de unos 10 minutos más o menos en los que cuento visualmente, no hay narración ni nada, son solamente imágenes, pero podéis ver un poco la Turquía profunda, por decirlo así, porque estuve trabajando en una granja y entonces pues podréis ver un poco cómo es la vida rural de la Turquía profunda. Así que, de nuevo, muchísimas gracias por todo el apoyo que estáis dando, por la cantidad de suscriptores que están llegando, por los comentarios, las palabras positivísimas que me estáis dando. Me da una alegría tremenda cada día entrar y ver los comentarios de la gente agradeciendo mi trabajo. Estoy muy contento, de verdad. Así que muchísimas gracias otra vez y nos vemos pronto.